Celebramos hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es una de esas fiestas que, para muchos, marca el gran final del calendario de la Iglesia. El broche de oro, sí. Exacto. Y es un momento solemne, pero también lleno de historia. Y hoy queremos hacer precisamente eso, un análisis a fondo para entender de dónde viene, Claro. porque a diferencia de la Navidad o la Pascua, no es que tenga raíces en la antigüedad, nació hace menos de un siglo. Así es. Nuestra misión de hoy es desentrañar por qué se creó en pleno siglo XX, qué mensaje tan contundente quería enviar y, bueno, cómo ha evolucionado hasta ser esa gran coronación de nuestro año litúrgico. Es que esa es la clave de todo. No es una fiesta que surgiera, digamos, orgánicamente durante siglos. No. Es una intervención directa, una declaración papal con un propósito muy claro en un momento histórico muy concreto. Su creación, en 1925, fue menos una celebración y más una afirmación rotunda. Una declaración de intenciones. Totalmente. Frente a un mundo que, bueno, parecía querer construir su futuro de espaldas a la fe. Pues vamos a ese año, a 1925. La simple mención de la fecha ya nos aleja de pergaminos medievales y nos sitúa, pues, en la era del jazz, de los coches, de las ideologías de masas. Sí, otro mundo. Y el Papa Pío XI publica la encíclica Quas Primas y establece la fiesta. Pero me llama la atención el momento preciso. No parece una fecha elegida al azar. En absoluto. A ver, el contexto lo es todo. Pío XI la promulga el 11 de diciembre de 1925. ¿Vale? Por un lado, era un año santo, un año jubilar, lo que ya le da un marco de solemnidad especial. Pero el detalle verdaderamente genial, la conexión que lo eleva todo, es que lo hace coincidir con el 1600 aniversario del primer concilio de Nicea. Un momento. ¿Me estás diciendo que para instituir una fiesta en 1925 se remonta hasta el año 325? Justo. Eso es un salto de 16 siglos. Es como si quisiera, no sé, saltarse toda la historia intermedia para volver directamente a la fuente del dogma. Exactamente esa es la intención. Es una jugada teológica y estratégica magistral. ¿Qué pasó en Nicea? Pues se definió la divinidad de Cristo, ¿no? Eso es. Fue el concilio que definió la divinidad de Cristo contra la herejía arriana. Fue donde se proclamó el dogma de que el Hijo es consubstancial al Padre. De la misma naturaleza divina. Exacto. Y lo que es crucial para nuestro tema fue en el credo de Nicea, donde se insertó esa frase definitiva: «Y su reino no tendrá fin». O sea, lo que está haciendo es brillante, desarma de antemano cualquier crítica de innovación. Claro. No está inventando nada en 1925. Está diciendo: simplemente estoy creando una fiesta para celebrar una verdad que la Iglesia proclamó en uno de sus momentos fundacionales. Totalmente. Está anclando la realeza de Cristo no en una devoción piadosa, sino en el corazón mismo del dogma. El mensaje es: si crees que Jesús es Dios, como se definió en Nicea, entonces tienes que aceptar que es Rey. ¿Ya? No es una metáfora, ni un título honorífico. Es una consecuencia teológica directa. Por eso la fiesta nace con esa autoridad doctrinal inmensa. Vale, el anclaje teológico en Nicea es potentísimo, pero me da la sensación de que Pío XI no estaba solo en una torre de marfil teológica. Esta encíclica tenía un filo muy práctico, casi político. Absolutamente. Y no podemos olvidar el mapa del mundo en ese momento. La encíclica se escribe con el eco de la Primera Guerra Mundial todavía resonando. Claro. Con la Revolución Rusa y el comunismo ateo consolidándose, con el fascismo en pleno ascenso en Italia y, bueno, otras ideologías totalitarias ganando terreno. Y todas tenían algo en común. Sí, proponían un modelo de sociedad y de Estado absoluto que no dejaba espacio ni para Dios ni para la Iglesia. El hombre o el partido o la nación se convertían en el fin último. Es decir, Pío XI no hablaba en el vacío, estaba viendo cómo surgían reinos alternativos que exigían una lealtad total. Precisamente, y frente a esos reyes terrenales, la encíclica Quas Primas presenta una alternativa radical. Sus palabras son de una claridad meridiana. Cito un fragmento clave. A ver. Dice: «El deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes». Vaya, eso en 1925 era dinamita pura. Desde luego. Es una declaración de guerra directa al laicismo, que buscaba confinar la fe a la conciencia individual, a la esfera privada. Y aquí el Papa dice: no, la fe tiene consecuencias públicas. Exacto. Cristo no es solo el rey de mi corazón, es el rey de la sociedad. Y va más allá.
Afirma que la regia dignidad de Cristo exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos. ¿Y eso en la práctica qué significaba? Todo del reinado social de Jesucristo. Entiendo. Una idea que hoy puede sonar controvertida, pero que en su momento fue la respuesta católica a la crisis de civilización que se percibía. Entiendo ahora la urgencia. No era una cuestión de piedad, era una cuestión de supervivencia de un modelo de civilización. Pero, indagando en los orígenes, hemos encontrado un detalle fascinante. Parece que la intuición no nació en el Vaticano. No. Nació en una pequeña parroquia en España. Así es. Y es una de esas historias que demuestran cómo la fe a menudo crece desde la base. Hablamos del sacerdote español José Gras y Granollers. Ajá. Antes de la encíclica, en la parroquia de Santa María de Écija, en Andalucía, ya organizó lo que se llamó un triduo solemne a la realeza de Cristo. Antes de la encíclica. Sí. Los documentos de la época lo describen como el primer culto público en el mundo dedicado específicamente a Cristo Rey. O sea, una pequeña parroquia andaluza se adelanta a una decisión papal que tendría un alcance global. Es como una prueba piloto, sí. Una semilla que luego germinaría en toda la Iglesia. Es que es una dinámica muy común en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Muchas. Grandes devociones universales como el Sagrado Corazón o el Corpus Christi empezaron como una intuición local, una visión de un santo, una práctica de una comunidad. El espíritu sopla donde quiere. Exactamente. Y a veces en los lugares más inesperados. Y esa semilla de Écija encontró un terreno increíblemente fértil. Y tanto que lo encontró, porque inmediatamente después de la proclamación de 1925, la idea se materializó de una forma muy visible. Se hizo piedra. Empezaron a levantarse monumentos a Cristo Rey por todo el mundo católico. No se quedó en una simple fecha en el calendario. No, se convirtió en una afirmación en piedra. Es fascinante ver cómo esta idea se hizo tangible. Pienso, por ejemplo, en el Cerro de los Ángeles en Getafe. El centro geográfico de España. Justo. Se inauguró un primer monumento en 1919, fíjate, antes incluso de la fiesta, y se convirtió en un símbolo potentísimo. Fue dinamitado durante la Guerra Civil y reconstruido después. Esa estatua no era un adorno, era una bandera. Un campo de batalla ideológico. Sin duda. O el Cristo Redentor de Río de Janeiro, de 1931, que es un icono mundial. O el de Lublin, en Polonia, erigido como desafío al régimen comunista. Cada uno de esos monumentos es una quas primas hecha escultura. Es una declaración pública que dice, esta ciudad, esta nación, reconoce una autoridad superior a la del Estado. Son la expresión visible de esa realeza que se quería proclamar no solo en los templos, sino en las plazas públicas, en lo alto de las montañas, dominando el paisaje. Bien. Hemos visto el origen, la base en Nicea, la respuesta a los desafíos de los años 20, pero la celebración que vivimos hoy no es exactamente la misma. No lo es. Después del Concilio Vaticano II, en 1969, hubo una reforma litúrgica importante que introdujo cambios clave. Correcto. La reforma del Papa Pablo VI justó varias fiestas, y esta fue una de ellas. Los cambios fueron dos, y ambos son muy profundos. ¿El primero? El primero es el nombre. Pasó de ser la fiesta de Cristo Rey a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Se añade una sola palabra, universo, pero cambia la perspectiva por completo. Suena mucho más grande, menos político, quizá. Totalmente. Esa palabra expande el horizonte de una manera radical. El énfasis de 1925 estaba muy puesto en lo social, ¿no? En la realeza sobre las naciones y los gobernantes. Sí. Al añadir universo, el enfoque se vuelve cósmico. Se proclama su señorío no solo sobre la sociedad humana, sino sobre toda la creación, sobre el tiempo y el espacio. Sobre todo. Sobre las galaxias y las partículas subatómicas. Pasa de ser una respuesta a un problema del siglo XX a ser una afirmación sobre la naturaleza última de la realidad. Y el segundo cambio, que quizá pasa más desapercibido, pero es igual de importante, fue la fecha. Así es. Originalmente, Pío XI la había fijado para el último domingo de octubre, justo antes de la fiesta de Todos los Santos. Sí, tenía su lógica, para simbolizar que Cristo es el Rey de todos los santos. Pero Pablo VI la mueve al último domingo del año litúrgico. Y este cambio es de una genialidad litúrgica extraordinaria. ¿Por qué? Para entenderlo, hay que pensar en qué es el año litúrgico.
no es solo un calendario. Es como una gran historia que revivimos cada año. Exacto. Es el despliegue de toda la historia de la salvación. Empezamos en Adviento, con la espera. Luego Navidad, la encarnación. Seguimos con su vida pública. Llegamos al clímax de la pasión, muerte y resurrección. Después Pentecostés y el largo tiempo ordinario, que es nuestro tiempo, el tiempo de la Iglesia. Y justo al final de todo ese recorrido, cuando la historia parece llegar a su fin antes de volver a empezar, se coloca esta solemnidad. Y eso lo cambia todo. Al colocar a Cristo Rey del universo al final, la fiesta adquiere un carácter eminentemente escatológico. Es decir, apunta al final de los tiempos. Se convierte en la gran culminación. Es como si la Iglesia dijera, todo esto que hemos celebrado, toda la historia humana y cósmica, converge en este punto. Todo camina hacia Él. Ya. Cristo se revela no solo como el Rey que reina ahora, sino como el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo. El juez misericordioso cuyo regreso inaugurará el reino definitivo. Es el punto final que da sentido a toda la narración. Entonces, el énfasis se desplaza de una afirmación principalmente social y política en sus orígenes a una proclamación cósmica y, sobre todo, escatológica, que nos recuerda hacia dónde vamos. Ha madurado. No es que pierda su dimensión social, porque el reino de justicia, amor y paz tiene consecuencias muy concretas aquí y ahora. Claro. Pero se integra en una visión mucho más amplia. La fiesta ya no es solo una respuesta a las ideologías del siglo XX, sino la celebración que corona y da sentido a toda la historia de la salvación. Pues hemos hecho un viaje fascinante. Desde esa encíclica de 1925, nacida como una afirmación de fe en un mundo que abrazaba ideologías sin Dios, hasta la celebración actual que corona nuestro año litúrgico. Y que nos recuerda el destino final y la esperanza última de toda la creación. Hemos descubierto a ese precursor en Écija y hemos visto cómo la idea se grabó en piedra por todo el mundo. En resumen, la solemnidad de Cristo Rey del universo es mucho más que una fecha. Es una celebración con una historia densa y un significado que ha crecido en profundidad. Lo que comenzó como un llamado a reconocer la autoridad de Cristo sobre las sociedades, se ha transformado en la gran proclamación de su señorío sobre el tiempo, la historia y el cosmos entero. ¿Es la afirmación final de la fe? Sí, la afirmación de que más allá de los vaivenes de la historia, de los poderes que vienen y van, al final su reino de verdad y vida, de santidad y gracia, de justicia, amor y paz, es el que prevalecerá. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Pues sí. Hemos hablado de cómo en el siglo XX se construyeron grandes monumentos de piedra para honrar a Cristo Rey. Era una declaración pública. En nuestro mundo actual, que constantemente erige sus propios monumentos, a menudo al poder económico, a la fama efímera o a la tecnología, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles son los monumentos, visibles o invisibles, que construimos nosotros hoy en nuestra vida, en nuestras familias y comunidades, para manifestar que Él sigue siendo el Rey?